Saludos a todos, tanto tiempo sin vernos. Espero que estén bien el día de hoy. En esta ocasión les tengo la última parte del iceberg de Lost Media. Recuerden que al término de este mismo, se viene el mes del terror. Y ya tengo algunas cosas planeadas, que espero les gusten. Sin nada más que decir, comencemos. Him fue una película pornográfica estrenada en el año de 1974, dirigida por Ed Lowery, y protagonizada por el muralista erótico Gustav von Will. La película es más conocida por su trama y su temática, ya que se trata de un filme pornográfico homosexual sobre Jesucristo. En un principio, el filme fue exhibido en la edición 55 del Street Playhouse, lugar donde se proyectaban cintas pornográficas. También se han documentado proyecciones en las ciudades de Chicago, Nueva York, San Francisco, entre otras. A día de hoy, no se ha reportado ninguna copia conocida, y se ha llegado a dudar que algún día pueda ser encontrada. Lo único que hay referente a la película son algunas imágenes promocionales en periódicos y dos imágenes, una perteneciente al filme y otra de la cual no se sabe si pertenece al mismo o a los archivos de postproducción. Stanley Kubrick fue un famoso director de cine, principalmente conocido por haber dirigido películas como La Naranja Mecánica o El Resplandor. A lo largo de su carrera tuvo varios proyectos que nunca salieron a la luz por varios motivos. Aquí les mencionaré algunos. A mediados de los años 60, mientras escuchaba radio, se topó con la versión dramatizada de Shadow on the Sun, una historia escrita por Gavin Blakeney en la que la Tierra era infectada por un virus al pasar un meteorito. Kubrick, buscando un nuevo proyecto, compró los derechos de la novela por 1.500 libras, pero el proyecto nunca se concretó por razones desconocidas. Según una biografía, la película sería una mezcla entre La Guerra de los Mundos y Mars Attack. En algún momento de la década de los 50, Kubrick trabajó al lado del novelista Pulp Jim Henson, para una película titulada Lunatic at Large, la cual trataría la historia de un trabajador de carnaval con problemas de control de la ira. Kubrick, si bien estaba satisfecho con la idea, nunca le hizo mucho caso debido a que para esos años estaba trabajando en Espartaco junto a Kirk Douglas. Cuando Stanley terminó, quiso adaptar al guión que había escrito junto con Jim, pero según cuentan, el mismo se perdió. A lo largo de los años, el director quiso encontrar el guión, fallando en el intento. A inicios del 2006, el yerno de Stanley dijo que encontró un manuscrito del guión, y en 2011 se anunció que se iba a adaptar con actores reconocidos. A partir de ese entonces, nada se ha sabido de la adaptación. A finales de los años 60, Kubrick decidió hacer una adaptación fílmica de la vida de Napoleón Bonaparte. El director estudió meticulosamente al famoso personaje francés, leyendo biografías, libros y demás. Al estar en preproducción, Kubrick eligió los lugares donde se llevarían a cabo las batallas más importantes en la vida de Napoleón, llegando, incluso, a pedir tierra exportada de Waterloo a un estudio para darle más veracidad. Se sabe que el actor Jack Nicholson sería el elegido para interpretar al general francés. Todo estaba listo para empezar a rodar, pero la ambición del proyecto terminó enterrando la película, la cual sería excesivamente cara, en la que se contaría con demasiados extras y la recreación de los lugares también inflaba el presupuesto. Al final, el proyecto terminó archivado, pero los estudios que Kubrick realizó sirvieron para la creación de su próxima película, Barry Lyndon.
En 2013 Steven Spielberg dijo que trabajaría junto a HBO para adaptar el guión de Kubrick a la televisión, pero la adaptación parece no haber avanzado, ya que no se sabe mucho del mismo. De igual manera, el guión fue adaptado para una obra teatral, la cual se estrenó el 23 de agosto del 2018. Recientemente se confirmó que Ridley Scott dirigiría la película y que Joaquin Phoenix interpretaría a Napoleón Bonaparte. En el año de 1976, Kubrick, inspirado por un libro de Louis Bagley Jr., puso en marcha una película que iba a hablar del Holocausto judío. Él buscó al escritor Isaac Bashevis Singer para poder escribir el guión, pero este se negó a colaborar con él, haciendo que el proyecto se pusiera en pausa indefinida. A principios de los años 90, esta idea volvió a surgir en la mente del director y lo puso en marcha. La película iba a contar la historia de un niño que, junto a su tía, tratan de sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial haciéndose pasar por católicos. Entre el reparto pensado por él, estaba Joseph Mazzello, Uma Thurman y Joanna Terestreege. Pero al final, debido a ciertos problemas, el proyecto terminó cancelándose. Según la esposa de Kubrick, el proyecto finalizó cuando el director vio la lista de Schindler debido a que, según cuenta, Sgt. Pepper's tenía muchas similitudes con su película. Y estos fueron los proyectos cancelados de Stanley Kubrick. Sigamos con el iceberg. The Butcher fue un cortometraje live action de principios de los 2000, que presenta títeres hechos con huesos de animales reales. Llamó una atención semi-popular a través de una publicación del usuario Deducer00 en Reddit. Después de describir la película, el National Film Board of Canada, que estaba asociado con Viacom en ese momento, comenzó a buscar en sus archivos un código de producción de The Butcher, pero no encontró evidencia de la existencia del cortometraje. Dado a que hay muy poca evidencia, más allá del testimonio de Deducer00 y algunos otros relatos, muchos especulan que el corto es un engaño inventado, un recuerdo falso o una simple confusión con otro metraje o programa como Odokuro o Coraje, el perro cobarde. Según el testimonio de Deducer00, The Butcher, como cree que se llamó, fue un cortometraje que se emitió en algún momento por Nickelodeon entre 2001 y 2004. Según su relato, era mucho más oscuro que muchos de los otros cortometrajes en ese momento, como Strange Invaders. La introducción mostraba el título en blanco con un fondo negro, pues el corto en sí estaría completamente en blanco y negro. Sin embargo, el detalle que llamó más la atención de Deducer00 fue que los títeres utilizados en el metraje parecían estar hechos de huesos de animales reales, como gatos, perros, conejos y animales pequeños como pájaros. También había un par de manos humanas que sostenían un cuchillo de carnicero, que cortaban los títeres de animales. Además, habían escenas de animales dentro de recipientes de vidrio y una escena en particular en la que los animales se fusionaban para crear una abominación. El corto tampoco contenía diálogos, solo música ambiental y efectos de sonido. Según una publicación en Reddit que siguió el caso, Deducer00 ha dicho que cree que el cortometraje Butcher Show de Simon Pummel puede ser el corto en cuestión, además de algunos detalles faltantes o diferentes de la descripción original. Deducer00 tampoco está seguro de si esta película se emitió en Nickelodeon o Cartoon Network. Otro usuario teorizó que, por la naturaleza oscura del corto, Deducer00 pudo haberse confundido de canal. El canal latinoamericano Locomotion, conocido por transmitir animación experimental, podría haber sido el canal en el que realmente se emitió. Como Nickelodeon y Locomotion tienen un sonido similar, pudo haberse recordado mal. La masacre de Tlatelolco fue un hecho sin precedentes, una matanza de personas que pertenecían a un movimiento social que criticaba el autoritarismo y la represión del gobierno, además de exigir libertad y autonomía. Según Wikipedia, el gobierno federal le encargó a Servando González, un cineasta mexicano, la filmación de la masacre, en las que se usaron 8 cámaras a ríflex de 35 mm y telefotos con alcance de 400 mm.
Servando colocó las cámaras en los pisos 17 y 19 de la torre donde se ubicaba la secretaria de Relaciones Exteriores para filmar todo el acto. En cuanto se notó la calma, la filmación fue a pasar a los estudios Churubusco para su edición. Se dice que las películas fueron recogidas por militares que posiblemente se la entregaron a los expresidentes Gustavo Díaz Ordaz o Luis Echeverría. Se decía que Servando González guardó silencio del oscuro hecho, pero gente muy cercana a él declaraban que se adjudicaba la grabación al punto de vanagloriarse por semejante hazaña. Durante los tiempos de Gustavo Díaz Ordaz, González fue el responsable de la filmación de los Juegos Olímpicos de México de 1968, y como reconocimiento de su trabajo, fue premiado con el puesto de director general del Departamento de Cine de la Presidencia para el sexenio de Luis Echeverría. Hay varios rumores acerca de las grabaciones. Se dice que para evitar su investigación por parte de la sociedad, las cintas fueron almacenadas en la Cineteca Nacional bajo nombres falsos. Según palabras de Servando González, quien como se dijo, se adjudicaba la filmación como un trofeo ganado por ser leal a las palabras del gobierno. En el año 1982, la Cineteca sufrió un incendio a causa de un cortocircuito que terminó con la pérdida de muchas películas, en las que se cree se encontraban las filmaciones de la masacre. Este evento trágico también ha sido el centro de atención para diversas teorías conspirativas. De ser verdad, se desconoce si las cintas sobrevivieron al incendio de la Filmoteca o si estas fueron hurtadas en su momento. Lo único que se sabe es la declaración de González sobre que las películas fueron resguardadas bajo otros nombres, haciendo más difícil su localización. Es una colección hipotética de dichos de Jesús, aceptada como una de las dos fuentes escritas detrás del Evangelio de Mateo y del Evangelio de Lucas. Q se define como el material común que puede encontrarse en Mateo y Lucas y que no puede hallarse en su otra fuente escrita, el Evangelio de Marcos. Este texto antiguo se supone basado en la tradición oral de la Iglesia primitiva y contiene los dichos de Jesús. La existencia de Q ha sido desafiada en ocasiones. Uno de los escépticos más notables de Q es Mark Goldacre, un profesor de Nuevo Testamento de la Universidad de Duke. La omisión de lo que debería haber sido un documento altamente apreciado por los archivos primitivos de la Iglesia, así como de las menciones de los padres de la primera Iglesia, podría verse fundamental y simplemente como un gran acertijo del moderno estudio bíblico. Sin embargo, otros académicos explican este punto señalando que copiar Q no hubiera sido necesario, al estar insertado en otros textos, principalmente dos evangelios no canónicos que lograron gran preeminencia. Es el nombre dado a un hecho y mod del famoso juego GTA San Andreas que se publicó en 4chan a mediados del año 2017. El mismo causó controversia interna entre los mismos admins de la página, debido a contenido escabroso y sensible dentro del mismo. El mod agregaba nuevas misiones, además de texturas, audios, skins, y otras modificaciones visibles. La mayoría de estas modificaciones estaban basadas en memes y jergas usadas en el sitio. No existe mucha información del mod, ya que no se pudo recuperar muchos mensajes del hilo, pero se puede afirmar que muchos de estas misiones eran en tono de broma.
Los hechos raros del mod sucederían desde el inicio, ya que resultó ser que el creador le colocó un virus como una broma. Lo bueno es que dicho virus era uno que podía ser borrado con cualquier antivirus. Otro hecho raro, eran los nombres de los personajes en algunas misiones. Mientras que en el juego original los personajes genéricos no tienen nombre, o si lo tienen es muy simple, en este mod los personajes genéricos y sin importancia tenían nombre, y eran nombres completos. Esto fue bastante extraño, ya que no tiene sentido que un personaje de una sola misión tuviera estos nombres complejos. La parte clave en esta historia, fue cuando un usuario publicó una captura de una de las misiones, donde tenías que matar con Drive By ciertos objetivos en el mapa. En dicha captura se veía a una prostituta rubia con una flecha roja en el cabeza. Junto a esa captura, el anónimo preguntaba a los demás si notaban algo raro. Más tarde, el mismo usuario que realizó la pregunta responde a la incertidumbre de los demás, explicando que el personaje que tenían que matar llevaba el nombre de su madre, la cual llevaba desaparecida desde 2010. Los otros usuarios creyeron que era una broma, pero se supo que era una persona verdadera y estaba enlistada en las listas de personas desaparecidas de Washington. Entonces los usuarios empezaron a buscar los demás nombres de personajes genéricos en Google, y se supo que la mayoría eran personas reales y que estaban desaparecidas. El revuelo causó un eco tan fuerte, que los administradores se vieron obligados a borrar el hilo principal, ya que se trataba de un hecho sensible. Se cree que el supuesto hijo de la mujer desaparecida se colocó en contacto con los administradores para borrar el hilo. El creador del mod se defendió diciendo que él solo hizo caso a las recomendaciones que los anónimos le dieron, y que no tenía idea que en el mismo usaban nombres de personas desaparecidas.